Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Control. Los invito a que juntos descubramos quiénes son los responsables de los controles en nuestro país y si lo hacen de manera eficiente. Hoy vamos a hablar de seguridad con los chicos de la Escuela de Vecinos, vamos a hablar de tránsito, el límite que hay, las restricciones que comenzaron el 6 de febrero último, pero hay mucha información relacionada con la falta de control o por lo menos desinformación acerca de quién controla qué cosa. Por eso la idea es arrancar, ya como lo iniciamos en el anterior programa, con un mini noticiero acerca de algunas de las noticias que hay sobre controles y los organismos correspondientes que la ejecutan. Así que vamos con la primera placa. Energía, el ente regulador no puede sancionar a las empresas que emiten gases contaminantes. Esta información tiene que ver con un relevamiento, una denuncia, si se quiere, que hicieron en el 2007 los vecinos de Palermo, de Belgrano, de esa zona, porque empezaron a percibir que en las calles, las veredas, las estatuas, los edificios de piedra, empezaban a deteriorarse. Concluyeron en que en realidad se trata de sustancias tóxicas, o una lluvia ácida, si se quiere, generadas por precisamente dos generadoras de electricidad aquí en la ciudad, como la de Costanera Norte y Puerto S.A. La Defensoría del Pueblo dijo que esto era una situación muy grave, ya que este tipo de quema, que en realidad es de fuel oil, que tiene un alto contenido de azufre, lo que hace es afectar las vías respiratorias. Por eso tomó cartas en el asunto la Auditoría General de la Nación, que lo que hizo fue evaluar precisamente al ente que se encarga de controlar, o debería controlar por lo menos, este tipo de situaciones, que es el ENRE. El ENRE precisamente arrojó dos conclusiones, según la Auditoría General de la Nación. La primera es que tiene una baja capacidad operativa. Traducido, o tiene poca gente o no hace lo que debería hacer. Y en segundo lugar, peor aún, que este tipo de empresas quedan afuera de la normativa, una resolución del 2001 que pone límites precisamente a los gases, a la emisión de ese tipo de sustancias. Pero como estas generadoras de electricidad funcionaron antes del 2001, la ley no las comprende, entonces no tienen tope para emitir, lo cual nos parece un tema más que grave y que merece ser tratado en algún otro momento aquí en Fuera de Control, porque uno querría saber cuántas empresas, cuántas firmas están fuera de ese control de la legislación de la ciudad y bueno, quizás amerite algún tipo de cambio o por lo menos ayornamiento en la legislación. Vamos con la segunda placa de este noticiero. La Auditoría General de la Ciudad recomendó fortalecer los controles, los circuitos de control para los subsidios de la educación privada. Esto precisamente tiene que ver con que la auditoría de la ciudad descubrió de alguna manera que hay una gran cantidad de subsidios que parten de la Dirección de Educación de la ciudad hacia las escuelas privadas y que por lo menos no realizan estas escuelas, los beneficiarios, los papeles correctamente, es decir que no llenan los formularios correspondientes para derivarlos nuevamente a esa dirección, por lo que la Auditoría General de la Ciudad lo que hizo fue recomendar que sea más estricto en la Ciudad de Buenos Aires acerca de estos controles de los subsidios hacia las escuelas de educación privada. Vamos con la siguiente placa. Posible control malicioso de camiones, chequean vehículos más de una vez para cobrar comisiones. Bueno, esto fue lo que detectó la Auditoría General de la Nación en algunas delegaciones, en Posadas, San Juan y La Rioja, delegaciones de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT. Precisamente dicen que un vehículo era chequeado varias veces, en realidad porque cada inspección tiene una comisión. Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4 veces, ¿qué importa total? Si sobran es mucho mejor, pero bueno, las comisiones se las llevaban ellos. Y por otra parte, dejaban pasar vehículos sin ningún tipo de registro vehicular o con el registro vehicular, de control vehicular vencido, y esto hizo que la Auditoría General de la Nación
llamara la atención de las delegaciones que adujeron falta de comunicación, pero el organismo dijo que en realidad es una falta de predisposición. Estas son algunas de las noticias que tienen que ver precisamente con la falta de control. Así que en el próximo bloque los invito a que charlemos con los chicos de Escuela de Vecinos acerca de la seguridad, qué relevamiento hicieron ellos, qué diagnóstico y quizás también qué posibles soluciones al respecto. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Continuamos en Fuera de Control, lo prometido, estamos con los alumnos y también coordinadores de Escuela de Vecinos, que es un programa que se inició allá por el 2006, que va ganando cada vez más adeptos, porque tiene que ver con, de alguna forma, comprometer o el trabajo de los chicos de las escuelas secundarias, por lo menos en principio de la ciudad, pero esto se va expandiendo de a poco, con temas que tienen que ver con la realidad social. Es, de alguna forma, yo siempre digo, una forma de hacer política, pero no la política, esa política partidaria la que hoy por hoy rehuimos o se rechaza, sino política en el sentido de investigar una situación, diagnosticar, si se quiere, hasta proponer algún tipo de normativa, y me parece que es una propuesta más que saludable, sobre todo proveniente de los chicos. Así que estoy con Luciana, Luciana es de la Fundación EFORO, que es una de las que organiza este programa. Luciana, gracias por venir. Y con Luz Nolasco, que es del Colegio de la Providencia, de aquí de la ciudad. Luz, gracias por estar. Hoy vamos a hablar de seguridad, porque tengo entendido que ustedes hicieron algún tipo de relevamiento en distintos lugares que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, con respecto a la Comisión de Seguridad, visitamos algunos lugares para iniciar el trabajo de campo, para poder elaborar un diagnóstico de la situación acerca de la seguridad en la ciudad, y visitamos diferentes organismos, diferentes instituciones. Estuvimos, por un lado, en el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona en el Ministerio de Justicia. Sí. Monitorean todas las cámaras que están distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires. Es monitoreado por personal civil. Están las 24 horas funcionando esas cámaras, las 24 horas monitoreando qué es lo que sucede a través de ellas. Y hay un oficial también en el mismo piso, que es el encargado de dar aviso al patrullero o a los policías que estén cerca de algún hecho delictivo que puedan visualizar en la cámara. Ajá. También estuvimos en 2 comisarías de la Policía Federal de la ciudad, en el Instituto de Formación de la Policía Metropolitana, y tuvieron los chicos también una entrevista con personal de seguridad privada, de empresas privadas también de seguridad. Ajá. Luz, ¿le llamó algo de atención, por lo menos en lo que tiene que ver con el monitoreo? Uno se empieza a acostumbrar con el tema de las cámaras, sobre todo hechos delictivos que a partir de una cámara de seguridad son muchas veces resueltos, pero me imagino yo que ahí tuvieron contacto con todas las cámaras que monitorean la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Lo que nos llamó la atención, que nos habían comentado, es que en las villas no había cámaras. Ajá. O sea, cerca, a los alrededores. Claro. Y capaz que faltaban barrios o demás, pero que ya estaban por poner las cámaras, digamos. Ah, todavía no habían... Faltaba. Supuestamente iban a poner en algún momento, pero todavía no contaban con cámaras. Que es un tema, ¿no? Porque a veces, digamos, no es que en las villas viven delincuentes, sino que vive gente, pero muchas veces hay delincuentes que utilizan las villas para refugiarse y, bueno, precisamente tiene que ver con esta función de las cámaras, ¿no? Y en las comisarías, ¿cómo les fue? Las comisarías bien. Primero, bueno, nosotros a través de la fundación tuvimos que llamar a las diferentes comisarías para ver si podíamos ir y que puedan recibir a los chicos sin ningún inconveniente. Nos recibieron muy bien, pudimos concretar el encuentro con 2 comisarías y notamos algunas diferencias entre ellas, porque
una de las comisarías estaba muy equipada con, Ajá. digamos, equipos de tecnología, generación, claro, sí. de última generación, además ayudado por los mismos vecinos de la comuna. Había un trabajo con la Claro, comunidad. en conjunto con los vecinos, así que, bueno, orgullosos ellos de su comisaría. Claro. Y por el otro lado, más, digamos, con... Por ahí más distantes más- de sí, la gente y- no tanto por ahí, hay una aproximación tan cercana con los vecinos y además, bueno, no contaban con estos aparatos, ¿no?, de tecnología tan modernos. Claro, claro. Claro, es raro por ahí por tratarse de la Policía Federal, de una misma fuerza y Claro. en la ciudad, ¿no? El tema del trabajo con los vecinos me parece fundamental. Digamos, no sé si habrán tenido por lo menos oportunidad de charlar con algún sector de la comunidad o con gente relacionada con esto, pero me parece que la colaboración del vecino en la provincia de Buenos Aires a veces en algunos lugares, ¿no?, funciona mucho esto de los corredores para los chicos cuando salen o la alerta mismo de los comerciantes. Sí, además importante escucharlos a ellos, que son en realidad los que viven, ¿no?, y se mueven en la ciudad y ven qué es lo que sucede y bueno, muchas veces son víctimas también de algún Claro. hecho de inseguridad y bueno, ver Claro. qué opinión tienen. En el Instituto de la Policía Metropolitana ellos habían comentado que suelen salir cuando están en la ciudad a golpear la puerta, a tener alguna charla con los vecinos para ver cómo es la zona, el tema de la seguridad y demás. Tienen, o Claro. quieren, por lo menos pretenden tener alguna aproximación con los vecinos. ¿Te llamó algo, qué te llamó atención por lo menos de las comisarías? ¿Era como pensabas? Sí, en realidad sí, más o menos. Ujú. Como decía ella, hay comisarías muy equipadas, y hay otras que son más escasos de equipos y de aparatos tecnológicos. Claro. ¿Y pudieron charlar con la gente de las comisarías? ¿Qué les contaba? Sí, charlamos y había chicos que hacían preguntas con respecto a por qué había tantos robos en un lado y demás, y era por la distribución, digamos, de los oficiales, Ajá, habían dicho. claro. ¿Y contaron algo del tema de la presencia de ellos en las calles o cómo funciona, digamos, el funcionamiento? Eso, o cuestiones de prevención, no. Ajá. ¿Y hay, viste, calabozos dentro, viste algo, cárceles dentro? No, yo eso no llegaron a eso. particularmente no. Ajá, está bien. ¿Y con quién, y en el caso de la Metropolitana, qué encontraron? Porque estamos hablando de, por un lado, la Policía Federal, que es una fuerza que depende del Gobierno Nacional, y por otro lado, la fuerza que depende de la ciudad. Allí en el centro de capacitación, ¿qué es lo que observaron? Bueno, ellos en realidad están toda la semana capacitándose en el instituto, tienen por la mañana todo lo que serían sus clases teóricas y a la tarde todo lo que es la práctica. Sí notamos diferencias entre lo que es la formación de la Metropolitana y bueno, la Policía Federal. También hay diferencias en lo que son los salarios, diferencias también en lo que es por ahí la cobertura médica, o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad social también. Claro. ¿Y qué conclusión sacás, por ejemplo, vos acerca de lo que viste, lo que falta, lo que, no sé, habría que hacer por ahí, qué se te ocurre? Mira, yo particularmente saqué la conclusión de que faltan, digamos, más policías en cada una de las esquinas o en cada cuadra, que también habíamos propuesto en la legislatura que habría que poner como un centro para que la gente pueda denunciar y no sea tanto trámite hacer una denuncia, hay veces que no te la aceptan Claro. o que no. Ajá. Es una buena propuesta, es una buena interesante porque bueno, me parece algunas veces es la queja de la gente, ¿no? Ellos lo que pensaban era que en cada centro de gestión y participación de la ciudad funciona una fiscalía que pudiese tomar las denuncias y bueno, agilizar los trámites, porque en el Instituto de Formación de la Metropolitana nos habían dicho justamente eso, que en las comisarías que se están abriendo funciona una fiscalía como para poder agilizar y no demorar tanto
los trámites y el circuito que lleva la denuncia. Entonces, bueno, una de las propuestas era que funcione la Fiscalía en todos los centros de gestión y participación, además con esto también de los comuneros que votamos ahora hace poco, que tengan más participación, ¿no? los centros. Bueno, es una propuesta que seguramente muchos escucharán, quizás en la comuna, en las distintas comunas de las 15 que hay, por lo menos para ir trabajando en cuanto a seguridad. Es una propuesta de los chicos de Escuela de Vecinos y obviamente la Fundación Esfuerzo que organiza este tipo de investigación. Así que vamos a seguir charlando con ustedes en los distintos programas que siguen sobre distintas temáticas. Gracias por estar. Bueno, seguimos en el próximo bloque con el tema del tránsito, los límites al tránsito que rigen desde el 6 de febrero pasado. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Continuamos en Fuera de Control. Vamos con lo que tiene que ver con el límite al tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 6 de febrero pasado rige una restricción, por lo menos al área que tiene que ver con las avenidas Alem, Avenida de Mayo, Santa Fe y Carlos Pellegrini. Hay obviamente quejas también, hay resultados que dicen desde el gobierno de la ciudad son positivos, pero vamos a hablar de esto con J. Leonetti, que es un colega periodista de Control de Tránsito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, J? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es esto? Primer error, pero tiene que ver con la confusión. ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde llegó el microcentro? La nueva reglamentación, que es un conjunto de viejas reglamentaciones, así lo defienden desde el gobierno de la ciudad. O sea, la norma estaba, lo que no se hacía era que no se cumplía, no había un control justamente con respecto a eso. Es de Avenida de Mayo hasta Córdoba y podemos decir Pellegrini, pero para que la gente entienda, 9 de julio hasta Lem. Con ciertas excepciones, por ejemplo, se puede transitar por la Avenida Corrientes y también por la calle Viamonte. Obviamente se ven con más tránsito en estos días y eso que todavía no empezamos con el tránsito habitual de marzo, todavía estamos en vacaciones. O sea que yo con mi auto particular puedo ingresar por Viamonte y por Corrientes. Corrientes y Viamonte podés ingresar, podés estacionar obviamente en los garages que están allí. Ese es el otro tema, ¿qué pasa con los estacionamientos que están en las calles internas? Digamos, un estacionamiento sobre la calle Esmeralda o sobre Maipú, que los hay. Quizás están a 20 metros o 50 metros de Corrientes. Bueno, no se puede ingresar. ¿Cuál es el horario? De 11 a 16. ¿Cuál es la postura? Bueno, relajar, agilizar un poquito el tránsito en ese horario de trabajo fuerte para que el que tenga que moverse haciendo trámites de un lado a otro dentro del microcentro lo pueda hacer, por ejemplo, tomando un taxi. O sea, los taxis pueden ingresar. Las motos, bueno, hay un sistema de mensajería enorme, que es cierto, falta ver cómo funciona el sistema de mensajería, pero mensajería en moto o en bicicleta pueden ingresar sin ningún problema. La medida va hacia los coches particulares. Y allí es donde empieza la otra discusión. Cuando uno deja de ser particular y empieza a ser proveedor. Porque aquellos que son, por ejemplo, transportes de mercadería, de carga y descarga, proveedores, pueden ingresar. Pero no queda claro quiénes son los proveedores que puedan ingresar. Claro, porque hablábamos detrás de cámara precisamente de un caso que tiene que ver, por ejemplo, con alguien que quiere colocar un split en esa área. Obviamente tiene que llamar a alguien que muchas veces es un tercerizado, ¿no? De una empresa que va con un auto particular y hace la instalación. Esa persona, digamos, tiene que pagar la multa o hacer, digamos, librar el permiso, que es anual, por ir una vez cada tanto, quizás no tenga sentido. Bueno, ¿no? Los permisos no se los van a dar, porque para que a uno le otorguen el permiso tiene que demostrar que tiene un garaje, o sea, que está vinculado a un estacionamiento dentro del área prohibida, que repito, desde 11 a 16. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo alquilo, llevo mi comprobante de alquiler, si soy el dueño llevar el título. Me imagino que ya muchos estacionamientos están empezando a tener que cambiar el negocio, porque el ingreso que tenían por hora, sin lugar a dudas, le es más redituable, pero tienen una franja horaria muy grande en la que no van a, en realidad, van a dejar de entrar. Todavía están entrando y algunos. 100, 120 personas son multadas a diario, todavía en la primera semana por lo menos, por desconocer
o por jugar central. Claro, para ver qué pasa. Pero yo creo que el problema es desconocer, más que nada. Hace falta una campaña, y no solo para lo del microcentro, quizás para también otros cambios que se dan en el tránsito, que a veces el gobierno se respalda mucho en los medios. Y es cierto, cuando comenzó esta campaña, ese lunes no había otra noticia. Cuando uno prendía la tele, escuchaba la radio, que era no se puede entrar al microcentro. Lógico. Pero los días pasan, y sobre todo ahora cuando terminen las vacaciones y venga gente que estaba justamente en la costa, Claro. en otra cosa, Exacto, en otra cosa, desconectándose. se va a encontrar con la medida. La comunicación en lugar está funcionando. O sea, están los agentes de control de tránsito que están advirtiendo cuando viene un vehículo que va a girar, lo frenan, le detienen, le dicen, bueno, no puede ingresar. Y le explican que si pasa lo van a tener que multar. Exacto. Pero el tema es también la comunicación más masiva. El tránsito es local. Lo que pasa es que uno a veces se olvida de lo local que tiene Buenos Aires por ser un centro, digamos, de importancia nacional a nivel político. Claro. Pero el tránsito hay que comunicárselo al vecino. Se dio vuelta esta mano. Hubo ahora en estos días, y todavía se mantiene, una obra muy grande en el viaducto Carranza. Entonces no quedaba claro cómo voy para el centro, está cerrado el viaducto, voy hacia Belgrano, tengo que ir por la contramano. Hoy mismo se está inaugurando un túnel que es muy importante para los vecinos de Núñez, es el de Crisólogo Larralde. Sí. Pero también falta un poco la información. Claro. Quizás hubo todos estos meses que estuvo en obra, fue creo que menos de un año, no se le avisaba al vecino, bueno, estás cortado porque se va a hacer un túnel, porque va a ser mejor, más Exacto, seguridad. Sí, pero hay que tener precaución. Pero hay que advertirlo, digamos, cuando se está trabajando para qué, y en el caso del microcentro, ¿por qué? Que hay buenos resultados, yo creo que hoy está más tranquilo el centro con esta medida de restricción, pero tiene sus complicaciones, como decíamos, en los proveedores. Claro, exacto. ¿Cómo se estipula? Ahora vos contribuís desde tu página de internet a mantener un poquito más informado lo que tiene que ver con quienes transitamos diariamente por la capital federal, ¿no? Bueno, en controldetransito.com.ar, que es la página, y en el Twitter, que es @jlinetti, lo que buscamos es eso, dar, más allá del informe de qué está pasando en el tránsito en el momento, es también ir contando cuáles son las alternativas o cuáles son las cosas que se podrían ir cambiando. Meter un poco el tema en discusión del tránsito, no como tránsito de choque, siniestro, colisión, que lamentablemente lo hay, sino también desde ver el tránsito como movilidad, Claro. que creo que es lo importante. Empezar a ver, va a haber más coches, sin lugar a dudas. Claro. El año pasado fue récord de ventas de 0 kilómetros, este año se mantendrá. Sí. En marzo vamos a sentir que se frenan las calles con la cantidad de vehículos que van a empezar a transitar. Lo que tenemos que buscar es un tránsito un poco más ordenado y que, sin caer en clichés, Claro. la realidad es que lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que ser ordenados al transitar y tener previsibilidad, saber que no puedo ingresar al centro de tal hora a tal hora, que tal avenida tiene contracarriles en tal horario. Allí es donde la comunicación y el tránsito es fundamental, y el tema del control es la otra pata. O sea, Claro. yo puedo armar una ciudad divina, pongo las ciclovías y todo, pero necesito que alguien esté controlando, multando, que las multas sean efectivas, o sea, Claro. que no queden en los 2 años vendo el auto, y si no vendo el auto en 2 años se vencieron. Exacto. Y eso también tiene que ver un poco otra cosa, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con un registro de antecedentes nacionales de tránsito. O sea, Claro. eso no se manda una macana en cualquier parte del país Que esté coordinado. y queda figurado. Exacto. Ahora, poniendo en blanco sobre negro lo que tiene que ver con esta restricción, concluimos en que autos particulares en ese horario de 11 a 16 solo por Viamonte y Corrientes. Exacto. El resto, como decíamos antes, tienen que tener el permiso o por lo menos este certificado, ¿no? A partir de una cochera Sí. fija. Un permiso que es discutible el costo, no es mucho, son 120 y piquito de 27 pesos. sí. Pero la realidad es que a veces el que tiene una cochera, que tiene una inversión, ¿no? En vez de tener una oficina, o además de tener una oficina, tiene su garage en la oficina, queda discutible que tenga que pagar por entrar a algo que es de él. Claro. Ese es que es uno de los puntos. Claro. Lo que pasa es que no se puede hacer todavía en la ciudad de Buenos Aires, como se hace en otras ciudades, metrópolis del mundo, que es decir, bueno, el área central le pongo peaje. Imagínate que sería tremendo, sería un lío enorme. Entonces, esta restricción, en principio en un horario que es por la tarde o mediodía tarde,
creo que es una primera solución para agilizar la marcha para que el que ya está trabajando en el centro, si querés llegar, bueno, tenés que llegar antes de las 11. Exacto, lo ordena de alguna forma. Lo ordena, y está bien que haya un ordenamiento. Lo que pasa es que hace falta convencer que es necesario. Claro. Bueno, dicen desde el gobierno de la ciudad, los primeros días, por lo menos el relevamiento que hicieron a partir de esta restricción, que de unos 15.000 autos que ingresan o que ingresaban a esa hora, se redujeron a 6.000, lo cual ellos dicen, bueno, fue un resultado más que positivo. Y lamentablemente uno cae siempre en lo mismo, ¿no? El tema de este tipo de decisiones, medidas atadas a una sanción económica, que es lo que más duele. Que lamentablemente en el tránsito era lo que te decía, Leo, si vos podés prevenir, educar, pero tenés que tener la pata de control y de sanción. Si no, queda, creo que la primera parte nula. Aclaremos al tema de la educación en seguridad vial, no es educar únicamente que aparezcan los contenidos y ojalá crezca esto en los chicos, en la escuela primaria o en la secundaria. Es educar también al grandote, al que ya maneja. Exacto. Y la educación en ese punto tiene que ver también con la comunicación, ¿no? Con el por qué cerramos el centro, por así decirlo, en un horario. ¿Por qué se da vuelta a una avenida o se agrega un sentido a una avenida? Creo que eso es lo importante. Después la parte de sanción, de alguna manera tenés que diferenciar el que hace bien las cosas que aquel que las hace mal. Sí, sobre todo cuando nosotros elogiamos otros modelos, quienes fueron a Europa y dicen, qué orden que hay allí, qué bien que se conduce, qué respeto. No perdamos la brújula. En realidad, el modelo europeo surgió a partir de fortísimas sanciones económicas, multas, y a partir de ahí se va acomodando y termina siendo aceptado culturalmente y sancionado, si se quiere, socialmente. Y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Jota, porque ya han dicho, por lo menos en privado, desde el gobierno de la ciudad, que en este esquema a ellos no les interesa demasiado el vehículo particular, sino beneficiar a lo que tiene que ver con el resto de los transportes u otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, a ver, el tema de beneficiar el transporte público es un pendiente que tienen que trabajar en conjunto ciudad con nación. Los colectivos que circulan por la ciudad de Buenos Aires dependen de la nación. Entonces, es necesario toda una nueva, en mi opinión, una nueva red de transporte, pero completa. Cambiar incluso el sistema y el esquema que hay hoy de empresas que están a cargo de líneas de colectivos y hacer redes, digamos, líneas que vayan por un carril, no por un carril, digamos, por una arteria, por una avenida principal, que podría estar en un carril central, como es el caso del Metrobús, digamos, exclusivo, o un carril preferencial, como son los carriles de la avenida Córdoba o de la avenida Jujuy. Digo, pero hay que cambiar todo el sistema, y en ese sentido una buena noticia es la SUBE, o sea, la tarjeta de pago electrónico, que hoy tiene tanto problema como para conseguirla y no se sabe cuánto después va a salir el boleto. Digo, la buena parte es que si yo tengo todo un sistema de red, tren, subte y colectivo, pudiendo pagar con eso, en un futuro se puede llegar a armar un sistema de, no abono, sino combo, por trayecto, como se hace en Europa o aquí en Santiago de Chile. Exactamente. Bueno, nos vamos con esta buena noticia. Jota, te agradezco tu presencia aquí en Fuera de Control, y seguramente esto y de muchos temas más que tienen que ver con el control seguiremos hablando en los próximos capítulos de este programa. Gracias, los espero la próxima semana.